Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, acá estamos otro martes en este Desbocados, conversaciones con escritores, martes 13, hay que ver cuánto hay de verdad y cuánto de mentira. Mientras tanto no nos casamos, no pasamos por abajo de las escaleras, ni nos embarcamos. Con Augusto estamos así como, bueno, qué sé yo, por las dudas no agitamos malos destinos. Hoy tenemos un programa súper especial porque vuelve a pasar por acá, ya estuvo el año pasado, Oguanta Salazar. Oguanta nació en 1975 en San Miguel de Tucumán, creció en San Salvador de Jujuy, donde se formó como técnica química, cursó bioingeniería en la provincia de Entre Ríos y actualmente reside en Buenos Aires. Publicó Patios de Oguanta, relatos, Portayel, publicado en 2017, La revancha de mis pedazos, poemas, editado por Tercites en 2018, Parada Oguanta, poemas, publicado por Tren Instantáneo en 2022 y Oro Verde por Camalote este año en 2025 y por eso le invitamos acá para que nos cuente un poco de qué va este nuevo poemario y cómo hacemos para conseguirlo. Este último fue presentado el viernes pasado en Capital. Además, Oguanta fue seleccionada para integrar la antología Homenaje a Nicanor Parra, que fue publicada por el Centro Chileno O'Higgins en 2018, Bardos y Desbordes 2, por Tercites en 2019, Antología Poetas de Tucumán de 1960 a 1990, publicado por Humanitas, la Facultad de Filosofía y Letras desde la UNT en 2021, Antología Niñez por Camalote en 2023, PNU, Poesía de Necesidad y Urgencia en 2024, Toda poesía es hostil con el anarcocapitalismo en 2024. Publicaron algunos de sus cuentos y poemas en revistas literarias nacionales e internacionales, Revista Literaria Monolito, Revista Literaria La Papa, Revista El Ganso Negro, Hablar de Poesía, Resonancias Literarias La Furia, entre otras. Hola, Oguanta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo ¿Cómo andan? estuvo la presentación de Oro Verde? Ahí estuve viendo algunas publicaciones en, en internet, en distintas redes sociales. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pasó con eso? Porque es toda una entrega, ¿no? Sí, nervios al principio, pero viste que la poesía te hipnotiza en algún momento. Entonces, al principio nervios y después cuando entras en ese ritmo ya te olvidas que estás leyendo delante de personas Ujú, y disfruté. Fue una noche muy cálida, sobre todo porque fue parte de un todo. No claro. era solo mi presentación, sino que además se presentaba antes una antología, dos antologías Fe y Libre de la editorial Camalote también, que poetas hermosos pasaron por ahí. Entonces, viste, te sentís más abrazada y Ujú, también se presentaba el libro Correcto de Ferni Cosiac. O sea, ujú. quiero decir eso porque era como parte de un todo y eso es como que te cobija un poco más. Claro, Es distinto que si no, fuera no solo tanta tu presentación. exposición, ¿no? Claro, claro. ¿Ya Claro, estás como ya tuviste recepciones? Digo, ¿te llegaron lectores que de repente te decían sí, algo? sí, los más amigos, ¿viste? Los que agarran tu librito y lo leen enseguida más por cariño que por urgencia, digamos. Ujú, Sí, mensajes muy bonitos. Siempre, lo que tiene la poesía, no es mi poesía, sino lo que tiene la poesía en general, es que de algún lado te toca, ¿no? O sea, alguna fibra, algún recuerdo o alguna sensación te toca el alma. ujú. Entonces, por ahí es muy bonito recibir eso, la emocionalidad, el sentimiento que te genera. Eso sí es muy Hay bonito. algo que estás dejando entrever en esto que un poquito contás, que es a veces estos planteos de quienes no están cerca de la poesía, que dicen yo no entiendo la poesía. ¿Se puede entender la poesía? Claro.
¿Sabés que no sé si se puede entender? Creo que se puede comprender comprender medio con el cuerpo, creo. Esto te lo dice alguien que no vengo de la ingeniería, así que Me imagínate que encanta. no estudio letras, o sea que Ujú. los que realmente saben, tal vez darían otra respuesta. Yo siento que se puede comprender, pero en el cuerpo, la poesía. No sé si es que hay que entenderla. Ojo, capaz que los expertos en poesía te dirían sí, hay que entenderla, hay que, ¿viste? Pero entender, Eh, la palabra entender como que sí, parece poner en juego algo del orden de la racionalidad, claro, a lo que claro. la poesía casi parece poco dispuesta, si es que podemos decir algo, Claro, ¿no? exacto, sí. Sí, como dice Diana Velesi, la poesía es ritmo con algo de sentido, Ujú. con algo de sentido. Pero en ese ritmo o por ahí en alguna palabrita que te resuene, creo que ahí en ese ritmo y en esa forma es donde está lo que te genere disfrute. Ujú. Yo creo que ahí la emoción es la que comprende la poesía, creo yo, ¿eh? Ujú. Como palabra no experta, como te digo. Bueno, Pero, desde tu acercamiento a la poesía, no sé si hay expertos en poesía, ¿no? Porque una cosa es hablar como claro, lector nada más de poesía y otra cosa es claro, hablar como poeta, ¿no? Son claro. posiciones quizás Sí, diferentes. es verdad. Recién decías, Diana Beresi dice, la poesía es música, es ritmo con algo de sentido. ¿Cómo te llega a vos el poema a la hora de llegar? ¿Te llega desde la música, desde el ritmo? ¿Te llega desde otro lugar Mm, que venís como pensando en torno a algunas ideas? ¿Te toma de claro. sorpresa? ¿Lo Y un mascullas poquito antes? puede ser. Te diría que sería mentira que te dijera que me toma de sorpresa, porque uno está ya, se ya pone el oídito, viste, un poquito a cosas raras. Me llega como duda siempre, porque, por ejemplo, en este caso, Oro Verde, que habla más de mi parte ingenieril, científica, matemática, qué sé yo, científica, no soy científica, pero más o menos englobando, habla más de la parte ciencia. eh, la idea de que la ciencia es algo duro, que va por acá, y la poesía es algo blandito, que va por otro lado, no me tocó a mí. A mí, yo encontré poesía en la ciencia que iba conociendo, Ujú. poesía en la física que fui conociendo, poesía hasta en la química. Más que nada, no en los teoremas, sino en los matemáticos y en los científicos. Cuando leía las vidas de ellos decías, ay, estos son poetas, estos tipos, en Ujú. realidad. Ujú. Entonces, a ver si logro tratar de contestar. De las cosas que hago por ahí, por ejemplo, estaba estudiando física, algo me llamaba la atención y hacía un poemita al lado, ¿no? No venía de la racionalidad, sino de algo que me hizo sentir lo que yo estaba leyendo de esto y me hizo, nació un poemita, ¿no? Ujú. Eh, Es muy entonces me interesante eso parece que que me decís surge porque en general, del choque de cosas raras, digamos, claro, de lo uno que en no general comprendo. piensa la ciencia por fuera de la emocionalidad, ¿no? Y vos estás Claro, diciendo, bueno, no, yo mientras estaba haciendo capaz una claro, fórmula de física, surgió el claro. poema, ¿no? Hay Sí, como en todo lenguaje un orden emotivo, digamos. sí, yo creo que sí, sí, sí. Y si no nos casamos, ¿no? Si no nos casamos con la ciencia canónica, así toda muy, y nos vamos un poquito más a la ciencia cuando antes la ciencia estaba enemistada de las religiones y de la política, Ujú. de los grandes cánones, cuando no era canónica, cuando iba investigando lo que nadie sabía y lo que nadie se animaba a afirmar, cuando realmente se arriesgaba y saltaba al abismo la ciencia. Por ejemplo, los grandes astrónomos nuestros han dibujado nuestro cielo sin telescopio. O sea, no existía el telescopio cuando Kepler, cuando Tycho o cuando Copérnico decía lo que decía. Entonces, las personas que han definido el primer universo que vemos en el cielo, no tenían telescopio. Entonces digo, hay algo más poético que mirar lo que no conoces y buscar ahí donde no conoces, donde alguien te diga, che, eso no se conoce, no se puede Algo, medir. alguna Bueno, ahí manera de quiero ir. decir, ¿no? Encontrar la manera de Claro, decirlo.
Entonces para mí era re poético eso, ir a donde no conoces, y bueno, el poema es medio ir a eso, ¿no? Es como saltás a un pequeño abismo desde el primer verso y estás yendo hacia donde no sabés, ¿no? Ujú. Me O pareció sea, re poético, la primero verdad. decías como te surge desde la duda. Duda te referías a ese abismo a donde no sabes qué Claro, estás saltando, digamos. eso, sí, sí, a mí me parece que desde ahí, y el hecho de hacer dos disciplinas distintas, ahí hay un choque, ¿viste? Fíjate que, bueno, poetas, los más jóvenes que me encantan las cosas que escriben desde hechos tan raros, que vos decís, ¿cómo va a sacar un poema del colectivo lleno? A ver, ¿por qué? ¿Dónde? Y los loquitos te encuentran un poema de una situación que vos pensarías que no es poética, estar lleno en un colectivo, apretado, apurado, yendo a una oficina. ¿Cómo? Y los loquitos encuentran. Ujú. Yo creo que ese es el ojo del poeta, que mira algo que no es lo normal que está ocurriendo, mira un poquito más allá o pone una lupa en algo muy chiquitito, y ahí se tira, ¿no? A lo Ujú. desconocido, es decir, Es cómo como, hace poema en medio de un subte, ¿no? hago la analogía con lo que recién decías de los primeros astrónomos o de esos primeros dibujos del cielo, ¿no? Y en un punto se trata de mirar desde una mirada no hegemónica, no normativizada, no... Claro. el poema empieza, digamos, en esa mirada o dónde, en tu Sí, caso. yo creo que sí. De hecho, el poema yo creo que en mi caso debe querer ser más libre que lo que yo le permitiré, tal vez inconscientemente, ¿no? Siempre trato cuando empiezo a escribir, digo, ay, voy a tratar de no arruinarte al poema, porque para que no pase por tantos filtros míos y realmente caiga a la hoja como a la PC. Eh, ¿Cuáles serían sí, yo esos creo que filtros? Porque digo, por ahí alguien está escuchando, recién empieza a escribir. ¿Con qué filtros luchás para que el poema salga, digamos, claro. desde su Y forma y no el, desde la tuya? y bueno, a ver, lo que vos decías por ahí cuando te pones muy normativo, ¿no? Cuando lo que se escribe hoy por hoy es así, entonces a veces uno se ve invadido. Ojo, pero por admiración también, ¿no? O sea, Ujú, cuando uno ve cómo escriben ahora, decís, ay, pero qué belleza, uno a veces tiende también a ponerse esos, ¿no? Ese caminito, esos filtros. O cuando uno admira a alguien mucho y también se pone ese tipo de filtros y sigue ese canon, digamos, ¿no? ujú, Entonces, por ahí, escribir lo que realmente te dice tú, Lupa, tú y no sé cómo podría decirlo, ser lo más medium posible, digamos, del poema que quiere salir. ujú, Y después, obviamente, hay como un desenamoramiento que me pasa a mí, que es que cuando escribo el poema, al principio, ese cuando logré que bueno, ojalá sin tantos filtros míos, ideológicos, etcétera, etcétera, de vida, vamos a ponerle que sale un poema. ujú. Y ahí me voy desenamorando, o sea, al principio estoy como enamoradísima, ¡ay, qué hermosura! Y cuando empiezo a leer, me empiezo a desenamorar y ahí empieza el verdadero, ahí como buscar el poema de verdad, ¿no? Ujú, Porque a mí me pasa que el primer poema que me sale no está todavía el poema ahí. Es como cuando te encontrás con una amiga o un conocido y le preguntas, ¿cómo andas? Y el otro te contesta, bien. No te está mintiendo, pero si seguís charlando, te das cuenta que ese bien no, no no es tal estaba cosa. tan bien, Ujú, claro, no estaba tan bien o no estaba contando todo. Para mí el poema me hace lo mismo, ¿eh? Yo cuando salió, dije, ay, bárbaro, me dice bien. Pero después cuando le empiezo a preguntar, digo, no, pará. Acá quería decir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y ahí voy preguntándole al poema y ahí más o menos termina saliendo el poema que, ojalá el poema que quiso ser, ¿no? ujú. Viste que siempre me quedo con ese misterio de que, esa incógnita de qué poema quiso ser este poema y que yo le habré, ¿no? Le habré sacado cosas o le habré filtrado cosas. Siempre quedo con esa ¿Te duda. pasó, digo, de repente preguntarle así como decís al poema, que sería como esta Ujú. primera corrección, preguntarle al Sí, poema y de repente que diga cosas que vos no estás dispuesta a que un poema diga sí, sí, y sí, decidís me como molesta. descartarlo?
Totalmente, sí, hay veces que me molesta y a veces decido que quede eso que me molesta, porque a veces siento que cuando el poema se enoja, Ujú, cuando el poema se enoja de tanta pregunta, a veces siento que ahí está el verdadero poema, está el latidito ahí. ujú, Y a veces, bueno, no lo comprendo y listo, no lo tiro, digamos, puede ujú, pasar. ujú. Al menos a mí me pasa, no sé si ese será el camino de todos los poetas, pero me pasa que, por ejemplo, en eso de las órbitas de Kepler, el poema simplemente yo lo sentía como, o el primer poema que escribí, era más o menos hablando la clase del profe, diciendo que las órbitas de Kepler no eran concéntricas, no era un circulito, que, que tienen un pequeño error que se corrigió con los años y a la larga Kepler, ese que estaba sin telescopio, nos dio más o menos cercano a la órbita que existe hoy, que se ha comprobado que Ujú. son, digamos. Entonces, eso que me parecía asombroso era más o menos así. Pero después empecé, pero ¿por qué me gusta Kepler? ¿Por qué voy a hablar de Kepler y no de otro? Ah, bueno, porque los papás de Kepler los reapoyaron a pesar de que el loco era medio corto de vista. Ujú, Ah, bueno, pero mis papás no hicieron eso conmigo. Entonces empieza el poema a enojarse y a molestarse y a meterse en lugares que no eran cómodos. Y claro. bueno, a veces quedan y a veces, viste que el poema va Cuando haciendo lo que hablaste, quiere. cuando armaste Oro Verde, ¿no? Ahora Ujú. nos vamos a meter un poco más en eso, pero digo, ¿qué encontraste en ese gran poema que es un poemario que no había en los otros? Ah, bien. Ay, qué buena pregunta. Qué inteligente. Me pasó lo siguiente, que Parado Banta yo lo sentí como muy arraigado a mis raíces, y es que Ujú, redundo, pero bueno, muy arraigado a mi ujú, norte, a mi NOA, a mis costumbres. Era como medio regresar y vengo, busco mi identidad y la llevo conmigo, una cosa así. Este libro es medio desarraigado, es como que me enfrenta a que hay tradiciones que las podés guardar, que son amorosas y son hermosas llevarlas con uno, y hay otras que las tenés que poner como en riesgo, ¿no? Viste que uno cuando se enamora de un lugar nuevo y estás regalando un poquito también de tu identidad, estás ahí balanceando la tradición que sí querés guardar y la otra que no, ujú, que se incorpora algo nuevo. Me pasó en todos los sentidos en Oro Verde, en el lenguaje yo decía changos y después estaba diciendo gurises, eh, desde el lenguaje que no es que no es menor, ¿no? no, Porque por es supuesto. todo lo que, con lo que te comunicas y demás. Eh, y también las costumbres hasta el 1 de agosto. En Jujuy se hace la pacha, se hace un Mm, agujerito en cada casa, se tira ofrendas, comida, todo, y en Entre Ríos se hacía la ruda con, la caña con ruda. Entonces, hasta esas cosas, ese mix de tradiciones que fui incorporando, a veces a mi familia le parecían raras, a mi familia de Jujuy decía, che, pero ¿y por qué decís gurises ahora? ¿Por qué venís con claro. la palabra gurises? ¿Qué te pasó? Y también con la parte de la ciencia, como te decía. Creo que cuando estuve en Oro Verde, a medida que avanzaba en la carrera, me hacía menos ingeniera y más poeta, digamos. Se fue como Oro Verde fue un encuentro y un desencuentro de cosas. Ujú, Y espero que los poemas reflejen o comprendan eso, no ujú. sé. Eso dice. En todo lo que decís hay como una mirada forastera, ¿no? Es como, bueno, un reconocimiento de la identidad, pero también un extrañamiento frente a eso, frente al Sí, lugar que se habita, incluso frente al propio lenguaje, y de eso sale como una mixtura. Eso es en definitiva sí. Oro Verde. Sí, sí, sale es totalmente así como lo definiste. Es más, te voy a grabar esa, cuando me pregunten qué es oro verde, voy a decir eso que acabas de decir. Sí, sí, es una mixtura, habla de un pequeño desarraigo, viste, de esos pequeños desarraigos que hay que hacer, ¿no? Ujú. En la vida, eh, Claro, y que que uno pueden ser hace bonitos. igual, digo, permaneciendo en Sí, el lugar o no. totalmente, Ujú, exacto, exacto, esos pequeños desarraigos que uno hace que hacen la vida siempre, habitando o no nuevos lugares. ujú, Y justo sí, me tocó habitando este lugar hermoso, Oro Verde, un pueblito chiquito al borde de la Ruta 11 en Paraná. Verde, vegetal, el nombre la verdad le hace honor porque los ujú, atardeceres ahí son una belleza.
eh, y que así tan chiquitito y tan pasaba el lechero con carrito y todo, ahora ya no, pero en ese momento sí, y era polo tecnológico, porque tenía la carrera de vanguardia de Latinoamérica, bioingeniería en Claro. ese momento, ahora ya está en varias facultades del país, pero en ese momento era un polo tecnológico, y vos dirías, si te tuvieras que imaginar un pueblito polo tecnológico, no sería, digamos, no Detenido describirías así ni en el pintarías tiempo, ese, claro. ese pueblito que pasa el lechero, ¿no? Ujú. Eso era como un choque muy hermoso, sí, 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 era un choque, sí, un choque de cosas así muy, muy bonito. Creo Recién que eso ayudó hablábamos también. un poquito de qué diferencias encontrabas entre Oro Verde y los poemarios anteriores y ahora te pregunto qué similitudes encontrás. Un poquito recién Claro, estábamos hablando. eh, ah, claro, claro, a ver. Sí, similitudes creo que por ahí en la mirada que siento que por ahí hace el poema, la mirada de recuperar algo que no ha sido visto, ¿no? O sea, o poner la lupa en algo que no ha sido visto a simple vista. Ujú, Eso por ahí, que no ha sido mirado a simple vista. Eso creo que sentí comparado a Banta y siento con Oro Verde. Creo que esa podría ser una similitud. Sí, supongo que eso, porque el tono de los poemas no es tal cual, no es el mismo, pero sí son también medio poemas así narrativos, como, como escribí también Parado Banta y como entendí el poema yo desde que lo entendí, que creo que les había contado. Lo entendí mal desde el principio, entendí ujú, mal la poesía y bueno, entonces siempre me lleva a escribir poemas así medio narrativos, ujú. porque entendí, Está bueno, muy cuando era bien. chica que eran cuentos Eh, con renglones cortos. Yo había entendido así y bueno, me quedó. eso lo contaste en Pobre la poesía, entrevista anterior que está claro, ahí dando claro. vueltas Pobre en poesía, YouTube. mucho más que eso, por favor, pero bueno, Ujú. eso había entendido cuando era chica. Hay en todo esto que decís, ¿no? Esa ubicación de los primeros poemarios en Jujuy, ¿no? Este ubicado en Entre Ríos. Digo, tu mirada urbana, actual, cosmopolita, ¿incide Ujú. en la mirada sobre esos territorios, digo, donde se ubican los poemarios, de los que hablan, donde intentan poner la mirada o no? O se viene Y yo después un creo que, poemario, claro, digo, porque sí, venir seguramente vendrá un poemario de territorios con tanto paisaje Claro, natural, ¿no? claro, claro. Con Sí, un tiempo de vida absolutamente diferente al que marca una cosmópolis. totalmente, claro. Sí, Digo, sí, totalmente, ¿incide totalmente. en tu mirada o tratás de olvidarte de esta mirada urbana para poder entrar en esos Mm, poemas? qué buena pregunta. Creo que no creo que incida la vida metropolitana, vamos a decirle Ujú, así, en eso porque trato como de recordar, pero el estar distante, el tomar distancia con esos lugares, yo creo que te permite verles más hermosura que antes. ujú. El que vive en Tilcara está repodrido del Cerro de los Siete Colores, ¿entendés? Es como que, Lo claro, dinamitaría. Claro, exacto. Nosotros los de Jujuy decíamos, se llenó de turistas, ¿viste? Una cosa así. claro. No, Tilcara está lleno, no vamos a ir este fin de semana, cosas Ujú, así. Pero cuando vos estás lejos, decís, no, yo voy al Cerro de los Siete Colores, sea Semana Santa, sea la que sea, porque lo extraño, digamos. ujú, Apreciás, creo, a la distancia, podés como que apreciar el cuadro mucho mejor, ¿no? Eh, pero eh, espero que no se haya metido la mirada metropolitana, ojalá que no. Tengo poemas que ahora estoy trabajando con Diani que son más, ¿no? De una jujeña, una forastera. tucujeña, claro, una Ujú, tucujeña perdida en las calles de Capital al ujú. inicio. Eh, Guanta, decías recién, bueno, sí. la distancia, ¿no? Como una posibilidad de poder recuperar la mirada. Esa distancia, digo, en definitiva, ¿se instala en todos tus poemarios, en todos tus poemas o no? Digo, porque
Una cosa es crecer, nacer, escribir en el mismo lugar, y otra cosa es desde quizás la nostalgia, la melancolía, ¿no? Como una especie de fantasmagoría que se crea o lugar místico, ¿no? ¿Qué pasa con la distancia del lenguaje en los poemarios? Ah, mirá qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque, viste, distingo como dos distancias, y voy a meter variables que nada que ver con la distancia, pero Ujú, la distancia física, o sea, geográfica, ¿no? Que te permite por ahí, como te decía, la comodidad de ver de lejos y extrañar y sentir qué distinto el amanecer acá en una llanura que el amanecer en los cerros, y eso te lleva a un estado poético, te ujú, ayuda, me parece a mí, a un estado poético para poder describir esas dos sensaciones. Pero también está esa distancia en tiempo, ¿no? total. Que ya hace tiempo que dejé mi lugar. Entonces también el tiempo te puede llevar por dos lados, o por melancolía o decir, a ver, quiero habitarlo de nuevo, ¿no? Nunca se puede habitar de nuevo, pero porque creo que lo que más extrañamos, los que nos fuimos lejos de nuestro lugar, no es tanto los tiempos, sino las personas que estaban en eso, ¿no? En Ujú, esos, que habitaban esos tiempos, ujú, ¿no? Eh, entonces uno cuando cuenta algo, podés tratar de revivirlo, ¿no? Que eso sería, siento que hago a veces, como tratar de revivirlo y volver a estar, que vuelva a suceder, o por ahí también extrañarlo desde una distancia y decir, bueno, sucedió y me pasaba esto y ahora no. Em, Creo que trato de que vuelva a sucederme. No sé si logro que eso pase, ¿no? Al ujú, poema. ujú. La Es intención como sería en esa, un más. punto curvar el tiempo, digo, Sí, traerlo, totalmente. traer la infancia o esa primera mirada más joven hasta Claro, acá y revivarla, ¿no? claro, claro. Por ahí en Parado Banta, cuando hablaba como niña o como mi mamá niña, trataba de que sea, la voz sea medio una niña, ¿no? La que está Ujú, hablando y no la adulta que está extrañando esa niñez. Al menos eso es lo que traté que no sé si lo traté, sino tal vez el poema es el que quería hacer eso, ujú, ¿no? Y este también trato de volver, digamos, que quien lo lea en todo caso vuelva a ser esa estudiante de 20 y pico de años, ¿no? Esta mujer ahora en los 50 que está ujú, extrañando. Al menos eso es lo que siento, ¿no? Que es como que ujú. trato de... Las imágenes me ayudan, obviamente, ¿no? Eso, uno se ayuda con esos truquitos. Llevar una imagen, trato de que ahí uno pueda habitar ese momentito y ese lugar, Ujú. no sé. Bueno, no me quiero demorar más porque después me retan. ¿Tenés alguno para compartirnos? Bueno, dale, a ver. Bueno, justo que hablábamos de las órbitas de Kepler, ahí está, podríamos Dale. hablar. Órbitas de Kepler. Las órbitas no son círculos concéntricos, dice mi profe. Sigan las fórmulas de Kepler con un pequeño error. Johannes niño tuvo viruela y quedó corto de vista. A pesar de las nubes en sus ojos, quiso mirar lejos, muy lejos en el cielo, como si una pequeña piedra se enamorara del pájaro o de la copa de un pino, o como yo, con las ciencias, aunque de chica no era buena en matemáticas. Los padres de Kepler no eran como los míos. Tontita, me decían, pero la mamá de Johannes lo llevó hasta el punto más alto del pueblo, como si eso redujera los años luz de distancia para que él pudiera ver el gran cometa de 1577, y a los 9 años su padre le mostró un eclipse de luna en el crudo invierno de 1580 en Wilderstadt. Johannes alcanzó a divisar apenas un círculo rojo y solo por eso amó el cielo. Mis compañeros me dicen que en el parcial no entra esto, pero me conmueve que Johannes, casi ciego, escribiera un libro de óptica y cada día calculara un mapa del universo a tientas, Copérnico y los números, sus lazarillos. ¿Acaso la ciencia es buscar y buscar donde no sabemos, y la poesía es amar algo que no alcanzamos? Las cifras de Kepler mostraban cómo, cuándo sucedían las estrellas.
Qué poemazo, por Ay, muchas favor. gracias. Muchas gracias. Tremendo, tremendo, hermoso. Hermoso. Tenés Gracias, más, Dani. obviamente. Sí, pero sí, Te sí tenemos tiempo, escuchamos, no por sé, lo que vos supuesto, un me... montón. Bueno, este se llama Bajo otro cielo en oro verde. Ujú. Mi mamá y yo mirábamos las estrellas en el patio de los orzales. Qué lejos se ven aquí, decía. En Jujuy están más cerca. Y yo pensando alegrarla con lo mismo que me había maravillado a mí. La luz que nos llega queda igual de lejos, ma. ¿Sabías que salió hace millones de años? Ella, ojitos preocupados, señalando las tres Marías. Y ahorita, ¿qué hay ahí? ¿Acaso nada? Tal vez nacieron otras, dije feliz de poder enseñarle la fascinante incertidumbre que para mí hacía más infinito al universo. ¿Estoy viendo un cielo de mentira? Dijo. Qué feo, mijita, lo que aprendés acá. Para Ticho, la ciencia estaba quieta, la Tierra estaba quieta, aunque los demás planetas giraran alrededor del Sol. Discutía con Kepler por la órbita desobediente de Marte, uno anticopernicano y otro copernicano. Los dos que más sabían del universo miraban un mismo cielo y veían otra cosa. Como mi mamá y yo esa noche de oro verde, nombrando las mismas estrellas que ella me enseñó cuando yo era changuita en Ovanta, sentada sobre sus piernas, abrigada en su abrazo, tal como le habían mostrado su mamá Porota y su abuela Marcelina. Mi mamá vio un cielo que se fue. Yo vi la luz que llegaba. Hermoso, Ay, muchas gracias. hermoso, Muchas gracias. hermoso. Antes de continuar, te quería decir, me haces acordar mucho a Haroldo Conti. Nosotros Ay. ya estuvimos hablando, esta asociación es mía, perdón, pero digo, ya estuvimos hablando y te contaba que este mes, por ser el mes del centenario del nacimiento de Haroldo Conti, que se cumple el 25 de mayo, y el 5 de mayo se cumplieron 49 años de su secuestro y desaparición, entonces en este programa le hacemos un pequeño homenaje invitando a poetas de distintos lugares a que lean un pequeño fragmento de él. Hay algo de esa mirada, ¿no? De lo que sucedió y sucede a la vez, en ese pasado recuperado y en ese presente que se dice, que es muy kantiano, muy en esa ruptura del tiempo y del espacio que hace él todo el tiempo, así que la verdad que hermoso, o no sé, o ya estoy asociando todo con Conti No, últimamente. muchas gracias, me queda grande esa asociación. No, pero no, te lo me hiciste agradezco acordar a infinitamente. Dastra, me hiciste acordar a Dastra, me hiciste Ay, qué lindo, te acordar, agradezco sí, a infinitamente eso. Mascaró, bueno. Ay, Estábamos no, justo. hablando un poco de él el otro día cuando coordinamos para esto y yo te pedía si vos, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo te llegó Conti? Ah, bien. Tuve la suerte de tener una biblioteca desde mis abuelos y mis viejos. Y ellos tenían, bueno, imagínate, nací en el 75 en Tucumán, o sea que imagínense que los libros tenían que estar Ujú. camufladísimos. Entonces mi abuela, como era maestra, forraba todos los cuadernos con, viste, ese papel azul, Ujú. los forraba El, el, todos. el, Eso le el forro ese facilitó que tenía como dibujo con araña. baranitas Sí. y todas texturas, sí, Mm. sí. Entonces, por suerte, algunos libros de la biblioteca se salvaron de los allanamientos y demás, porque bueno, como además en mi familia muchos militantes allanaban cada dos por tres la casa de mis abuelos, la casa, bueno, siempre. Entonces, se salvaron algunos libros. Entonces, tuve la suerte de escuchar a Haroldo Conti y primero pensé que era un tío mío, porque estaba equivocada. Bueno, como verás, todo mi camino es por errores, porque tengo un tío Contichelo que le decían Conti y yo pensé que era Ah, él el que estaba escribiendo. De nada que ver, no ujú. escribió nunca nada en su vida, pero...
Y nada que ver. Pero entonces dije, ay, Haroldo Conti, un tío mío, no, nada que Bueno, no, esas genealogías en literatura están Claro, todas permitidas. claro, claro. Entonces me sentí como que estaba leyendo a un tío. Claro, a veces era muy chica para leerlo, entonces me decían, no, no, cuando seas grande. Entonces lo tuve ahí en espera, como algo, viste, cuando te dicen, vas a comer el helado después de la Ujú, comida. ujú, Entonces lo quería disfrutar en algún momento y cuando pude, en Entre Ríos fue que pude comprar mis primeros libritos, iba a una feria de usados y ahí compré cosas de Haroldo Conti, que no recuerdo bien el título, porque estaba todo desgastada la tapa. ujú, Y justo el fragmento que traigo para compartir es Mascaró, que justo lo nombraste. Es ujú. de Mascaró, que me Bueno, encantó. Mascaró, la última novela publicada de Conti, un Ujú. año, unos pocos meses antes de su secuestro y desaparición, y de la que finalmente se aferraron para ir a buscarlo, ¿no? Claro, claro. Ujú, Es que, claro, lo lees y decís, claro, lo odiaron. Este tipo ujú, estaba, lo que creaba en su cabeza, lo que escribía, una cosa de locos. ujú. Una Y viste que la denuncia lees y decís brutal. que, pues, sí, ¿no? Y Ujú, sin embargo, con poesía, sí. con belleza, Ujú, era infalible, infalible. ujú. Qué bárbaro, una maravilla este hombre, una maravilla. ¿Qué encontraste en Ese libro. Mascaró que nos querías compartir? Ah, bueno, les quería compartir, tenía varios fragmentitos, pero ¿qué pasa? Los fragmentos de más adelante, viste, como que tenía miedo de pintar mucho a los Ajá, personajes, entonces mejor con la sorpresa del primer, porque dale. me acuerdo que como inicia, que te manda a los personajes Ujú, así, no te explica nada y vos ya solo ujú. lo vas, ¿no? Es una belleza. Entonces les comparto el primer parrafito de el circo, digamos, cuando Dale. empieza Páscaro, Ujú. ¿no? Que me fascinó. Cafuné sopla y sopla la flautilla de hueso. Es un chorrito de aire, un raspón de metal, un alma finita de viento que se enrosca en el aire. El día aquí es esta música que anda por todas partes, gota, bolita, tiempo desnudo, sin recortes. Cada tanto agita un sonajero de uñas para acompañar la música o espantarse las moscas. Oreste ha pasado la noche en vela, sentado en una mesa. Los músicos estuvieron soplando y rascando hasta que cayeron dormidos, menos el arpero ciego, que no vio venir la noche y siguió tocando, y recién paró cuando se le agarrotaron los dedos, mitad de la madrugada. Paró y los envolvió el silencio. El arpa ha quedado en medio del salón. Es un arpa bonita, con el clavijero labrado como un altar y el mástil que remata en un ángel que se sostiene en la punta de un pie como si fuera a saltar al piso. El ángel es pequeño pero preciso, piel de humano, ojos de vidrio, alas de pichón. Está en el aire, livianito. El arpero es hombre a medias sin el arpa. Él entero es el arpa y el ángel y el ciego que cuando toca se sacude con gracia. Ve cosas de adentro, sin la molestia de la carne. Raspa de un lado y de otro en lo seguro. Comanda. Vida sin peso. Fragmento de Tremendo. Mascarón. Qué belleza, por favor. Tremendo, Conti. No, brutal, brutal. Yo creo bueno, Wow, pero tremendo. es un escritor, viste, no sé si, bueno, a mí me pasó que al principio medio que no lo entendía, viste. Y después cuando empecé Claro. a leer la obra de él como en relación de continuidad desde Sudeste hasta Ah, Mascaró, a medida que es verdad. fue como encastrando todo, ¿no? A la manera de Saer, fue generándose todo un mundo ficcional gigante donde todas Claro, las es historias verdad. se continúan, es la verdad que... Claro, es de esos escritores que te genera un mundo, Ujú, ¿no? Que te va creando como lector, me parece, te ujú, va como
te saca del jardín de infantes como lector y te va llevando, ¿no? Siento esto, Sí, como que te voy a ir enseñando mientras lees, vas a ir, ¿no? Aprendiendo. sí, Está loquísimo, es loquísimo. ujú. Digo es porque me cuesta pensar que no, me cuesta mucho aceptar que no está. Entonces a Bueno, veces hablo, está en sus gusta, no, textos, ¿no? Que es lo que quienes lo sí, leemos tratamos como, sí, bueno, volvamos a su literatura, ¿no? Hay mucho para leer de sí, Conti, crónicas, sí, eh, sí, por pero favor, es un gran escritor, vamos a digo, leer a más allá de Conti. su final, o pese a su Claro, final. Es un gran claro. escritor y está bueno recuperar sus textos y Sí, empezar a sí, que leerlo, ¿no? en todas las escuelas haya un día de Haroldo Conti Ujú, que todos tengan que leer alguito, algo, que ujú, después es una llavecita, ¿viste? Es ujú. un venenito. Y sí, Tú te picó y lo vas a tener que leer entero porque y es una sí, cosa irresistible, ¿no? y sí. Un día de Haroldo Conti en todas las escuelas, por favor. Bueno, O sea, acá estamos de homenaje en homenaje porque se claro, cumplen me los 100 encanta. años. Y nada, y Conti la verdad que quería mucho a Chacabuco, así que hay una recuperación ficcional de ese Chacabuco en sus Ah, obras, pero sí. además él siempre iba y volvía, ¿no? Era como un lugar de regreso en esto que decías vos de Sí, ¿no? Como un nostalgia, centro de de gravedad. melancolía, claro, de melancolía, Ujú, un claro, centro interesante, digamos, que de alguna claro, manera le removía algo en torno a la escritura, ¿no? Un poco lo que vos claro, contabas de Jujuy, de Entre Ríos, ¿no? Como uno es, también sigue siendo aquel que estuvo ahí en un punto. claro. Sí, 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 es Ujú. verdad. Bueno, para Pero- despedirnos, primera Ajá. pregunta, ¿dónde compramos oro verde? ¿Dónde lo Oro conseguimos los que Verde va a estamos estar lejos? en. Ahí pongo el librito, yo medio que no sé. Ujú, Oro Verde está en Salvaje Federal y en la editorial Camalote también. ujú. Y yo tengo algunos también. O Bien, sea, perfecto. por algunos Instagram Camalote, Salvaje Federal O o en guantasalas. Instagram. O Guanta Salazar, no. Perfecto. Perfecto. De Bueno, esas referencias. ahí invitamos a todos los lectores, los oyentes que busquen el libro de Guanta porque nada, ya con lo que leyó no pueden dejar de leerlo. ¿Tenés uno más para despedirnos? Uno más, un poco, claro, menos largo para no. Con lo que vos Bien, esta es quieras, ¿eh? la ópera prima de Gauss. No voy a explicar mucho porque los poemas no se explican, pero sí, Gauss me llegó mucho porque de todos los científicos, que son todos unos capos, me enamoré de todos, pero de todos él era pobre. Los otros en realidad tenían buenas familias y podían pagarse Ujú, su universidad y todo, pero Gauss era pobre. De no haber tenido como mecenas o gente que lo becara, nos hubiéramos perdido todo, ¿eh? La ujú, matemática moderna no. La matemática después de Gauss es una y antes de Gauss era otra. ujú. Bien, la ópera prima de Gauss. El maestro Bündner de la Volksschule castigó a la clase. Sumen todos los números del 1 al 100, pensando en descansar largo rato en su escritorio. Pero Gauss niño lo asombró de inmediato con la respuesta. Manito que escribía con tiza en la pequeña pizarra, agujeros en el abrigo que le dio su madre analfabeta, limpiando casas de día y lavando ropa de tarde. El 1 y el 100 dan 101. Así como veía Mozart niño las notas musicales cantando en el aire antes aún de ser ópera, Gauss niño vio los números moverse en el pizarrón, juntándose, y el 2 con el 99 dan 101. Como cuando corregía las cuentas de su padre tesorero de la Sociedad de Pompas Fúnebres de Brunswick, después de ser albañil, matarife y constructor. El 3 con el 98 dan 101. Mucho antes de la serie infinita, de la órbita de seres, del flujo de las cosas y volver a la matemática un río, antes de que el duque de Brunswick pagara su universidad, Gauss niño, en el pizarrón de la Volksschule, vio 50 parejas de números bailando. 50 veces 101 da 5050, respondió.
Tremendo, muchísimas gracias, hermoso, hermoso. Yo ya se lo voy a recomendar a todos mis alumnos de la escuela técnica, les voy a decir, tiene que leer esto, ¿no? Porque, claro, qué uno lindo, hay muchas cosas gracias. en el desconocimiento de la matemática y de la física y de todo lo demás que se pierde. Obviamente el poema no busca eso, pero digo, el que viene con ese conocimiento, qué Claro, mundo, ¿no? Nuevo a partir del poema se puede abrir. claro. Oguanta, mil gracias. Ojalá que se vengan muchísimos poemarios más y ojalá que algún día nos encontremos para darnos ese Sí, abrazo un abrazo en pendiente. persona. Muchas gracias a vos, gracias por el espacio, gracias por ese homenaje a Conti que estás haciendo, que es muy grosso, me encanta. Mm, Así que gracias por todo. No, por favor, un gusto. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, si todo marcha bien, a las 11 de la mañana en un nuevo Desbocados, Conversaciones con Escritores. Chau. Punto Radio 93.1. La elección de hacer periodismo.